En este caso, bueno, ¿qué hicimos? Hombre, pues aquí no, que menos mal que no valía el refrán ese de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Yo casi siempre llevo un poquito de moxa y alguna agujita, pues automáticamente quemar, ¿eh? Una forma rápida, sabiendo que, bueno, pues una angina de pecho no es, porque me ha pasado esto, me he tomado casi más de un cuarto de litro de agua muy rápido, como un globo, pues te retiras, te vas al vestuario y muy sigilosamente pues te das unas pequeñas quemaduras en algunos puntos determinados, pues de los más, digamos, más nobles, más internos, y en sus puntos mo, Entonces aquí, pues bueno, pues unas quemaduritas para aliviar un poco, digamos, ese choque que yo mismo he producido, y aun sabiéndolo a priori, he sido tan cabezudo que me he dejado llevar precisamente por ese deseo, o por engañado precisamente por esos deseos, ¿no? Automáticamente a los dos minutos de hacer esta pequeña quemadura, diarrea al canto. Digo, gracias a Dios, parece ser que me han vuelto a perdonar, ¿no? Me han perdonado la vida, porque después de esta afrenta tan grande, parece una tontería, pues parece ser que el cuerpo está empezando a reaccionar. Entonces, bueno, ¿cómo les puedo decir, o cómo les puedo meter en la cabeza que esto no es ninguna exageración? Entonces, si vemos, por ejemplo, algunos animalitos, evidentemente, pues por allí, por esos magníficos campos, pues hay muchos animalitos sueltos que viven, pues allí, pues hay ocas, y hay entonces ocas y patos y pajaritos y algún otro más, y caballos, y estos bichos, aun estando viviendo como yo en la misma ciudad y teniendo la misma o aguantando la misma temperatura del exterior, que son 42 grados a plomo, yo jamás los he visto ir al restaurante y pedir al camarero un vaso de agua fría. Entonces, dirán, siempre beben el agua a la temperatura ambiente que está con el medio ambiente, con el medio exterior. Evidentemente, pues bueno, este agua no sé cuánto, pues estará a 20 grados, o estará a 30 grados, o estará a los 35 grados, o estará a los grados que sea, pero siempre se toma, digamos, a la temperatura que está en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, pues la sensación de sed, por pérdida de líquido, o por una pequeña deshidratación, que la hay. Evidentemente, pues bebiendo agua caliente me refiero con la temperatura del exterior, pues nos va a marcar la sensación de sed, y cuando entre en el medio interno, que está un poquito más frío, precisamente para ir compensando esas temperaturas, pero manteniendo siempre constante, pues al llegar aquí ya no va a producir ningún choque, y todo va a ir funcionando, y la nobleza de los órganos se va a ir manteniendo, con lo que esa corriente energética y esa corriente sanguínea se va a ir, pues manteniendo como si nada hubiese pasado, ¿no? Entonces, ya después de llevar el cuerpo bien marcado, y gracias, porque esto es una multa mísera para lo que merecía, pues luego ya recordando, digo, fíjate qué cosa más curiosa, digo, que leyendo un poco la historia de los antepasados y cosas de estas, pues bueno, evidentemente, pues los reyes católicos pues tenían pues alguna hija, ¿no? Como era aquella Juana, que posteriormente, cuando se casaba con este Felipe I, creo que era, o Felipe el Hermoso, por los disgustos y por los derroteros que llevó a la mujer, parece ser que le pusieron encima luego el mote de Juana la Loca. Entonces este Felipe el Hermoso, el archiduque o el yerno del rey católico, bueno, pues unos follones que tuvo, que sabes que son cosas de historia, precisamente cuando hubo unos follones con su suegro, por allá por Salamanca o algo así, que querían hacer el Tratado de la Concordancia, y pues era un poco déspota el hombre, y era, bueno, pues no era, digamos, lo más indicado para ser el rey de Castilla, ni mucho menos, ¿no? O para ser rey, sino que, bueno, pues era un poco, digamos, un poco aguililla, ¿no? Aguililla en el sentido que le gustaban siempre, pues, un poco viciosete. Bueno, pues ustedes sabrán si se repasa un poquito la historia, ¿no? Entonces este hombre, pues que gustaba, era deportista, era buen comedor, buen bebedor y buen jodedor, todo de estupendamente bien, parece ser que dice así la historia. Pues este hombre, después de comer, era en el estío, en el verano,
después de una buena comida y descansar un poquitín, pues hizo un gran partido a pelota, supongo que a frontón, ¿no? Y después, con ese gran esfuerzo físico, pues tomó un gran vaso de agua fría, y a los pocos segundos, a los pocos minutos, cayó, pero como cayó pullero, ¿no? Que decimos por el sol, ¿no? Y cayó, estuvo 5 o 6 días, precisamente por ese choque energético, y a partir de ahí, esa fichita de dominó fue cayendo, fue tirando otra, hasta que en 6 días, y a la edad de 28 años, pues el hombre murió. Entonces, este follón o este choque que ha tenido este Felipe el Hermoso, yo por supuesto no estoy orgulloso de haber tenido otro choque como lo pudo tener él. No vamos hasta ahí, no llegamos, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero fue exactamente lo mismo, ese choque de agua fría ante un ambiente más o menos frío interno. No podemos parar, y menos pues hace 500 años, o hace 400 y pico años. Entonces no podemos parar ese choque, o no podemos, digamos, solventar ese choque o parar ese choque para que toda la carrera de acontecimientos concatenados siempre y en decrepitud para este cuerpo, que al final en 6 días pues se puede ir al garete, como evidentemente se fue, bueno, el de él, el mío y el de cualquiera que haga otra burrada como a mí se me ocurrió hacer, ¿no? Bueno, pues entonces quiero decir que esto no son ninguna tonterías, ¿no? Entonces, ya decía, después ya un poco repasando y por lo que me contaba los profes, pues esto algo así como un refrán o una frase, digamos, oriental, ¿no? El Yochi Yol, ¿no? Yol Chi Yol, que eso significaba, y significa, que el calor hay que combatirlo con el calor, precisamente por lo relativo y lo dual que hay, que estamos, que todos somos, ¿no? Vamos, desde nosotros mismos a todo lo que nos rodea, precisamente por esa relatividad o por ese dualismo. Entonces, el calor siempre hay que combatirlo con calor, Y yo diré también que en el invierno pues pasaría todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El invierno, pues en el ambiente interno sería al contrario, ¿no? Por aquí estaría muy fresquito, sin embargo, interiormente estaría mucho más, con mucho más calor, Entonces, para que no se ponga, digamos, pues se produzcan choques de otra manera, con otra sintomatología contraria, pues estamos acostumbrados ¿a qué? Precisamente a tomar en invierno pues bebidas más o menos calientes, ¿no? Y una comida mucho más caliente, precisamente por hacer caso un poco a la temperatura, o darnos cuenta solamente del ambiente exterior. Entonces, evidentemente, pues ya está, ¿no? Siempre lo que hemos dicho otra vez, también tenemos la costumbre de en invierno, cuando tenemos frío, o sea, la temperatura exterior es fresca, o es más bien fría, pues no tenemos en cuenta también nuestra propia disposición de la temperatura en cuanto a inferior-superior, en el sentido que lo más sano, digamos, o lo más biológico, es que el calor siempre esté en la parte de abajo y el frío esté en la parte de arriba, mientras que, ya repetimos por enésima vez, que de una forma física, si pensamos antes físico, pues evidentemente el calor va a estar en la parte más superior y el frío pues va a estar en la parte, o menos caluroso, en la parte inferior. Entonces eso es contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora en nuestras viviendas, en todas, nos zampan lo que es ¿cómo se llama esto? Los aires acondicionados, frío o calor, nos lo ponen siempre en la parte superior, de tal manera que llegamos a casa todos bien sudorosos, enchufamos y automáticamente toda esa corriente de viento frío, casi de una temperatura distinta a la del medio exterior, de unos 15 o 20 grados, o incluso 25 para los exagerados, nos viene toda esa corriente directamente a nuestra parte superior. ¿Qué pasa? Que luego las gripes, en verano, las contracturas, los síndromes que no sé quién llaman ahora de los aires acondicionados, los atascamientos, los catarros nasales, etcétera, etcétera, eso es ni más ni menos que una queja, otra queja más del cuerpo, pues que por no, en primer lugar, por no pensar de una forma, digamos, más biológica y más totalista, solamente pensar en el sentido, pues, digamos, físico, ¿no? Yo tengo calor, pues, contrario que es frío, pues toma frío.
sin tener en cuenta esta frase de yol chiyol, ¿no? Calor, siempre combatirlo con calor. Mientras que en el invierno, por ejemplo, como diría, es cuando el cuerpo, para hacer su propio, digamos, metabolismo y su corriente energética que no sufra absolutamente ningún bloqueo, pues sería menester estar tomando comida más fría. Y alimentos cuya energía sea característica fría. Entonces, ya pensar un poquito, pues bueno, ya no vamos a decir porque para eso están otros programas y me voy a enrollar demasiado, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó hace 15 días. Y como decía, volviendo al día de ayer, y con esto vamos a terminar, pues a priori, pues yo estaba con estas pacientes que íbamos a comer, y entonces en 50 centímetros pasábamos de estar a 42 grados o 47, o pueden ser una barbaridad, y en 50 centímetros, que es la puerta de la entrada, pues ya había una diferencia de 20 o 25. Entonces digo, bueno, pues yo voy a comer unas cositas con estas personas, incluso ya lo había pensado por el camino, pues en sí mismo, pues con lo que les podía agasajar, y ya pues encima que les sentase bien, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que claro, eso no era una idea condicionada, eso era una mala leche. ¿Por qué? Porque estamos allí a los 30 segundos y ya la gente empezó, a pedir chaquetas o a ponerse la chaqueta, y la gente estaba medio tiritando pues dentro de ese establecimiento, ¿no? Bueno, entonces yo automáticamente pues tuve que cambiar porque si vas a estar allí una hora o hora y media comiendo, eso más que un beneficio va a ser un gran perjuicio. Y de esa característica, por ejemplo, de esa característica que puede cambiar tan rápido, bueno, hay que calentar, hay que comer aquí comida caliente. Entonces, Sevilla, para el que nos vieron, las personas que nos vieron, incluidos los camareros, el cocinero, el maître y toda la pandilla, pues el pedir allí una sopa de pescado, pues es algo bien caliente, bien sabrosa, con muchas cabezas de no sé cuántos peces. Quiero decir que, entonces, la cuestión es que eso salta a la vista como un poco raro, ¿no? Porque parece que nos están invitando a comer pues un gazpacho con unos tormos de hielo así de gordos, y luego pues comer unas bichisuar de esas, sopas frías, etcétera, etcétera. No, eso hubiese sido un error, y creo que cometer el mismo error en 2 semanas ya hubiese sido para escalabrarme la cabeza, ¿no? O para que me hubiese dado un buen tortón y ya que me hubiese dejado seco en ese lugar, ¿no? Entonces, gracias a eso, y que me duelen las quemaduras, ¿no? También puede ser. Entonces, comiendo esa sopa tan sumamente caliente, y luego pues un poquito de carne pues cruda, o casi cruda, casi daba hasta asco verla, según la cara que ponía, y vuelvo a decir que eran los protagonistas, los camareros y el maître. Entonces parece ser que al final, cuando estas personas marchaban, yo les pregunté, sin darle mucha importancia, cómo se encontraban, y su situación evidentemente había cambiado, y por supuesto que mi tranquilidad también, ¿no? Entonces, como decía, pues todo eso a priori, pues todo lo podemos decir, lo futurible, pues pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Como que podemos, todo lo que cuando hablamos de a priori, pues pueden ser todas las ideas, digamos, racionales, porque las puedes razonar, pero de una forma más o menos especulativa. Evidentemente, pues a priori está basado, digamos, en conocimientos que pueden ser o rayar casi con lo ideal que tú quieres, evidentemente, ¿no? Podemos hacer juicios a priori directos o inmediatos, eso está más claro que el agua, ¿no? Siempre vamos a proceder con esto con un método sintético, siempre, vamos a sintetizar ahí, siempre con método sintético, ¿no? Evidentemente, siempre a priori vamos a discutir o incluso a discurrir y vamos a razonar, como decíamos al principio, de una forma especulativa, porque antes de que haya ocurrido un acontecimiento o un hecho, siempre discurrimos, razonamos más o menos con lo que sabemos, pero de una forma especulativa, porque es como si diésemos unos palitos de ciego porque no sabemos la evidencia, ¿no? Porque ahí forman, me pasaba en este ejemplo del restaurante, pues tú puedes razonar y puedes tener en cuenta muchos factores, pero no quizá tenías en cuenta porque lo desconocías
el que en 50 centímetros cambie la temperatura 25 grados, ¿no? Entonces el cuerpo ahí cambia y recibe un choque infernal, ¿no? Mortal podría ser. Entonces contra eso, evidentemente, a ti tienes que cambiar una forma, con el conocimiento evidentemente, pues tienes que cambiar la forma de actuar para evitar eso precisamente. ¿Y eso gracias a qué? Bueno, gracias a que teóricamente yo sabía esas cosas, en la práctica la semana pasada me había ocurrido, y esta semana, por Dios, gracias a Dios que no me fue a ocurrir, ¿no? O se evitó en ese sentido. Y así es como, y a priori es cuando se constituyen ciencias de una forma racional o filosóficamente, ¿no? O de una forma filosóficamente, porque bueno, ahí entran absolutamente todas, digamos, las teorías, y todo es válido a priori, y mientras no se demuestre lo contrario o este hecho se haya consumado, entonces ya tengamos, como decíamos, pues ese razonamiento pues ya no sea tal razonamiento, sino que sea tan ideal o esté fundado en tanto idealismo, sino que sea evidente, ¿no? Ya podamos hacer, digamos, una idea ya, pero basada más en la propia experiencia, entonces ya a posteriori, bueno, mucho idealismo sí puede ser, no, pero que es que la experiencia, ya estoy razonando de una forma más empírica, basado en la experiencia, porque en otras ocasiones, durante un montón de años y un montón de gente, este hecho y este, pues resulta que han salido así. Entonces ahora, por más filosofía y por más que pueda opinar a priori, es que la evidencia en este caso concreto es que a posteriori me ha dado la razón, precisamente por la experiencia acaecida, ¿no? Esos ya son conocimientos reales, eso sí que no es lo que a mí me gustaría que fuese, sino que es lo que realmente es, ¿no? Los juicios ya se hacen, digamos así, ya no son prejuicios, ¿no? Sino que son juicios, pero basados precisamente en toda la experiencia, ¿no? O en los hechos que han acaecido ya, o estamos mirando el prisma desde un ángulo ya completamente distinto que lo hacíamos el lado o el prisma de a priori, ¿no? Aquí se razona, se discute, pues digamos ya con unos conocimientos más generalizados, incluso más mezclados también, por inducción o gracias a la inducción de la experiencia. Ahí puedes ir ya saltando o mezclando todas esas cosas gracias a la experiencia, pero ya no es tan una forma tan ideal o digamos tan teórica, sino que es práctica. Y aquí se produce, en lugar de con un método sintético, aquí ya se producen las cosas o se hacen esos juicios a posteriori ya con unos métodos completamente analíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan unos pasos cronológicos y ya son, digamos, cronológicos, y esos fenómenos o unos fenómenos cronológicos ya tienen ya su propia estructura y concatenación, y ya digamos que son más objetivos, ¿no? Y evidentemente pues todo esto se hace, todas las ciencias que se hacen a posteriori se hacen ni más ni menos que por observación, ¿no? Entonces podríamos decir que esa misma realidad o ese mismo hecho a priori es virtual, y por supuesto que a posteriori es la realidad que es lo que hemos percibido, y ahí no hay más mandanga, ¿no? Entonces la diferencia entre lo ideal o cómo me gustaría que fuesen las cosas o se desarrollaran los hechos, es muy distinto como que el punto de vista que tenemos de después, ¿no? O a posteriori, que es esa realidad que ya es tangible, que está ahí y que está basada, decíamos, no ya en filosofía, sino que ya está basada en la experiencia. Y es precisamente, y con esto ya voy a terminar, que en el día de hoy, pues me llamó mucho la atención esta palabra de a priori y a posteriori, pues bueno, la hemos oído un montón de veces, ¿no? Evidentemente. Pero que yo les quería contar, pues lo que me ha acaecido en estas 2 últimas semanas, cómo cometimos ese error, cómo ese deseo pudo más, o esa necesidad pudo más que el propio raciocinio a posteriori, porque ya conocía eso en teoría por otras personas, que eso incluso escritas en la historia, pero ni las has recordado ni dio tiempo, porque el deseo fue tal que vas como un cabezón pero con los ojos vendados, ¿no?
y que en segundas partes, aunque dicen que nunca fueron buenas, en este caso fueron buenísimas, porque una cosa tan reciente, no cometimos el mismo error y por tanto ya no tenemos que pagar este error, ni las secuelas ni las consecuencias. Todo el mundo se fue en paz y ya es exactamente como les quiero dejar a ustedes. No sin antes darles las gracias, dejarles en paz y despedirme de todos ustedes hasta el próximo día, si Dios quiere. Hola pues, hasta luego.